¿Cómo están, querida familia Instituto Catedral? Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir este hermoso tiempo, esta cuarta clase del libro de Génesis. Ya estamos casi en recta final. Vamos a aprovechar bien los tiempos, así que vamos a ponernos el cinturón y vamos a arrancar. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Dios, te pido que nos bendigas, nos ilumines con tu conocimiento, Señor. Queremos saber más de ti, Espíritu Santo. Te pido en esta hora que quites, Señor, toda interrupción, Padre, que podamos prestar atención a tu palabra, Señor, que podamos entender los misterios que vienen de tu corazón, Señor. Te pido que me perdones nuestros pecados, Señor, y que podamos estar de una manera, Señor, aceptable delante de ti por tu gracia, Señor. No por mérito propio, sino por tu gracia. Bendigo a cada uno de los hermanos que se van a sumar a esta cuarta clase, Padre. Bendecimos Instituto Catedral en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, bueno, estamos aquí, gracias a Dios, un día más de poder compartir con ustedes. Y en la clase pasada, en la clase 3, habíamos visto el desarrollo del pecado de una manera resumida. Para hacer un repaso de la clase anterior, hemos visto el gran pecado de Adán y Eva. Dios establece un juicio sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente, que es Satanás, pero esto no termina así, aquí, con este juicio, sino que el pecado empieza a desarrollarse en la humanidad. Y vemos como consecuencia el primer acto de violencia que registra la Biblia, que es nada más y nada menos que la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. Esto pasó porque los dos trajeron en este culto religioso, los dos trajeron una ofrenda delante de Dios, pero Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Y quizás a nuestra vista, Caín ofreció más que Abel, pero esto es una lección para nosotros, que Dios no mira cuánto traes, Dios no mira lo mucho que te esfuerzas, Dios mira el corazón del hombre, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Acá vemos tal cual cómo Dios llega a la persona, que es a través de su corazón, no por lo que ofrendas, no por lo que haces. Gloria a Dios si lo haces, pero quiero decirte de esta lección de que Dios mira tu corazón. Lo que supuestamente tendría que unir, que es el culto a Dios, el culto de la religión, al culto religioso, no una religión, sino una relación, es lo que separa a la humanidad. Y vemos en este tiempo que cada vez la cristiandad empiezan a surgir ramas y empiezan a dividirse. Y la pregunta es, ¿por qué? Si supuestamente estamos rindiendo culto a Dios. Cuando interviene el acto de adoración propia, de que yo puedo, de que yo le doy a Dios, de que yo estoy en el centro y no Dios en el centro, entonces empiezan estas famosas divisiones, estas contiendas entre hermanos. Pero bueno, es algo que va a pasar, Dios ya lo sabe de antemano. Pero bueno, lo interesante es que Caín no se retractó de su acto de violencia, sino más bien
él persistió en su actitud. Dios, en su misericordia, Caín le pide una protección a Dios, porque él iba a andar por lugares peligrosos donde había hombres que podían matarlo. Y Dios, en su misericordia, declara de que aquel que lo matase iba a ser vengado 7 veces. Cierta forma, aquí vemos que Dios es un Dios misericordioso, no solamente con los cristianos, sino también con los no cristianos. Dios hace caer la lluvia a los buenos y a los no buenos. Así que no nos creamos exclusivos. Dios ama a la humanidad. Dios mandó a su Hijo para morir por todos. Pero bueno, obviamente cada uno va a recibir a Jesús en su corazón. Es interesante porque aquellas personas que reciben la misericordia de Dios, aún así, ellos deciden vivir en sus propios caminos, porque vemos Caín que va a habitar en la tierra de Nod, que significa errante. Aquellas personas que han recibido la misericordia de Dios, aquellas personas que han recibido el favor de Dios, aquellas personas que han gustado de la presencia de Dios y se apartan, viven, están destinados espiritualmente a vivir errantes en este mundo. Por eso es importante que podamos entender de que vivimos por Cristo y vivimos para Cristo. No es por lo que haces, no es por lo que sos, es por pura gracia de Dios. ¿Ven? Habíamos visto también de que Adán y Eva habían quedado con el hijo Caín, y Caín iba a representar la línea pecaminosa. Pero ¿qué pasa? Dios le da un tercer hijo a Adán y a Eva, que es Set. Es el tercer hijo, Set, que Dios le da a Adán y a Eva, que representa la línea de santidad. Entonces tenemos a Caín por un lado, que representa la línea pecaminosa, y por el otro lado a Set, que representa la línea santa. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios quería que permanezca la línea limpia, por así decirlo, por la cual iba a venir el Mesías. Esa promesa de que Dios le había dado, había establecido un juicio en Génesis 3:15. Vemos la primera promesa mesiánica, que la simiente de la mujer iba a triunfar sobre la serpiente, que es Satanás. Entonces, en cierta forma, Dios iba a mantener su promesa. De hecho, lo vemos nosotros en la cruz, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Ese día Satanás fue herido mortalmente. Pero lamentablemente en este tiempo vamos a meternos en Génesis capítulo 5 y capítulo 6. Empieza a haber un gran acontecimiento. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 vamos a ver lo que nos compete en esta clase, el diluvio. El diluvio, ¿cuántas veces hemos escuchado de esta historia? El diluvio, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, las personas que vivían antes del diluvio, acá vemos los antediluvianos, vivían entre 365 años hasta 969 años. ¿Por qué vivían tanto? ¿Por qué tanto como nosotros, a diferencia de nosotros? Y es porque vemos que la raza de la humanidad era apenas joven.
recién había sido creada y estaba en toda su potencia la raza humana. Y aparte, el pecado, acá como vemos, el pecado no había debilitado tanto al cuerpo. Hoy en día, ver que una persona que llega a los 100 años, lo vemos muchas veces en las noticias, yo lo he visto muchas veces, que hacen entrevistas a las personas que llegan a los 100 años para arriba, porque ya no es común que una persona llegue a esa edad. ¿Por qué? Porque la raza humana se va debilitando con el paso del tiempo por el efecto del pecado. La Biblia dice que la maldad irá en aumento en este tiempo y cada vez la raza humana va a vivir menos tiempo. Antes hablar de 100 años era algo común, ahora si llegamos a los 70 es un milagro, y es porque el peso del pecado sobre la humanidad va deteriorando a la raza humana. Si bien es cierto, nuestros hábitos alimenticios han cambiado, nuestra manera de vivir han cambiado, nuestro medio ambiente ha sido alterado, todo esto es por el efecto del pecado. Porque, por ejemplo, la capa de ozono está destruida cuando sabemos que la emisión de la combustión eh, ha ido destrozando la capa de ozono, pero son fábricas que los hombres han ido implementando a lo largo del tiempo para poder surtir sus deseos de querer más. Si ya teníamos mucho, ya deberíamos haber dejado descansar la tierra, pero no, la codicia, el querer más, hace que esto vaya aumentando más, y por eso hoy sufrimos consecuencias en la naturaleza. Cada vez los tiempos están más alterados. Antes no era común que haya calor o que haya frío, ahora ya es común, es sorprendente lo inestable que está el tiempo, pero todo es acto de la codicia, de querer más de la humanidad, de enriquecerse a costa de, no me importa si mis nietos, mis hijos sufran mientras yo hoy me lleno de dinero, lo hago, no me interesa. Total, yo vivo para mí, y cada vez el pecado va destrozando cada vez más a la humanidad. Ahora, el hijo, Set, como les contaba, el tercer hijo que Dios le da, significa sustitución. El hijo de Adán, porque Dios le sustituye al hijo que había asesinado Caín. Como les comentaba, Set iba a representar el linaje santo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el capítulo 5 vamos a ver los descendientes, pero en el capítulo 6, si usted puede ver en su Biblia, vamos a ver que dice que, se los leo textualmente, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3 dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Acá vemos un primer juicio que Dios establece sobre la humanidad, que es acortar el periodo de vida. Porque en ese momento, déjeme contarle algo muy interesante, en Génesis capítulo 6,
había una perversidad terrible. Una de las preguntas que yo me hacía antes es si estos hijos, estos gigantes, estos hijos de Dios con las hijas de los hombres, era algo sobrenatural, algo espiritual, pero en realidad no es así. Eh, Cuando la Biblia dice los hijos de Dios, se está refiriendo a la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Y cuando habla de los hijos de los hombres, está hablando de la descendencia de Caín, que representa la línea pecaminosa. Dios quería mantener la línea de santidad, pero dice que los que supuestamente debían mantener el linaje santo empezaron a mezclarse con la línea pecaminosa. Dios es un Dios celoso, Dios no te quiere compartir con el mundo, y aquí en Génesis 6 vemos este principio. Es algo increíble el libro de Génesis. Desde el capítulo 6 en el libro de Génesis ya vemos esto, de que Dios de ninguna manera permite que nos asociemos con el pecado. ¿Por qué? Porque esta asociación con el pecado produce el juicio sobre la humanidad. Entonces Dios decide lanzar el juicio sobre la humanidad. ¿Y cuál es ese juicio? El famoso diluvio. Pero vamos a ver que había un hombre que junto a su familia no había compartido lo santo que Dios le dio con el pecado. Y este hombre es, como usted y yo conocemos, la historia de Noé. Bien, acá vemos que Noé iba a constituir un rayo de esperanza en una época totalmente oscura, muy parecido a lo que estamos viviendo. Recuerden que Jesús dijo que será como los días de Noé, donde el pecado iba a ser tan fuerte, tan oscuro, que Dios iba a castigar en cierta forma con juicios a la tierra. Noé y su familia, ellos eran la única familia que estaban cumpliendo con las normas morales y las normas espirituales que Dios había establecido. El propósito del diluvio, acá podemos ver, el propósito del diluvio era no solamente destructivo, sino también constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios iba a destruir esta abundante maldad que se estaba desarrollando e iba a construir con Noé y su familia como base una nueva raza, no una nueva raza, perdón, un nuevo linaje santo. Iba a deshacerse de la inmoralidad, de todas esas cosas malas, y iba a empezar algo nuevo a partir de la vida de Noé y de su familia. Entonces, no es que Dios tenga favoritos. Te hago un paréntesis aquí, no es que Dios tenga favoritos. Muchas veces decimos, ay, porque porque es hijo del pastor, porque canta lindo, porque es predicador, predica lindo, porque enseña lindo, él tiene más suerte que yo. No. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Noé y su familia estaban cumpliendo al pie de la letra las normas morales y espirituales que Dios había establecido. Mientras vos y yo nos mantengamos íntimos con Dios, Dios va a establecer un pacto donde va a constituir la esperanza en tiempos de oscuridad.
Te repito, Dios no tiene favorito. No es lo que haces, no es lo que puedes llegar a dar, sino es lo comprometido, lo íntimo que estás con Dios, pasando un tiempo de búsqueda y haciendo las cosas que a Dios le agrada y no lo que a Él no le agrada. Bien, te repito esto, Dios no tiene favorito, Dios tiene íntimos. Así que te animo, mi querido hermano, que seas un íntimo, que busques a Dios, que hagas lo que a Dios le gusta. Y de esta manera yo te prometo que Dios te va a sorprender en tu vida y en tu ministerio. ¿Amén? Seguimos. En el capítulo hay algo importante que quiero mencionar rápidamente, después lo vamos a ver. Cuando la Biblia habla de los gigantes, en el capítulo 6, en el versículo 4, que dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Cuando la Biblia habla de gigantes, no está hablando precisamente de gente de gran estatura como la mitología así lo explica, sino que cuando dice gigantes, está hablando de personas extraordinarias, personas que se destacaban en todo lo que hacían, porque eran personas que ejecutaban con violencia todo lo que ellos querían. Eran personas que se exaltaban a sí mismos y cada uno procuraba ser un valiente. En la historia vamos a ver muchas personas que han sido declaradas como héroes, como valientes, pero era por sus actos de violencia, porque ellos querían sobresalir y en cierta forma eso alimentaba su ego, pero en síntesis no es precisamente que eran hombres de gran altura, sino que eran personas extraordinarias, personas sobresalientes. Por eso, a eso se refiere cuando en el capítulo 6, versículo 4, habla de hombres gigantes, de gente gigante. Sí existieron razas de hombres de gran altura, pero acá en esta oportunidad Dios está hablando de hombres que eran extraordinarios, que hacían proezas y hazañas. A esto quería aclararlo, porque vemos que en el versículo anterior, en el versículo 3 del capítulo 6, dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a llegarse. No están hablando de algo sobrenatural, sino que simplemente que los hijos de Dios se refiere a la línea de Set, que era la línea santa, el tercer hijo de Adán, que empezaron a mezclarse, como les estaba comentando, con la descendencia de Caín, que era la línea de pecado. Se mezcló los santos con los pecaminosos. Noé construye el arca en el 6, 9, 22, en el 6 del 9 al 22, Dios le dice, le habla a Noé que tenía que construir un arca. El padre de Noé era Lamec. Lamec era un hombre que realmente tenía en su corazón esperanza, por eso le puso a su hijo Noé, que significa consuelo, que significa descanso. Dios le revela a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto a su familia, y por medio de él, por medio de Noé, iba a salvar a la humanidad entera. Noé viene a representar el segundo padre de la raza. El primer padre de la raza era Adán, y algunos teólogos dicen que Noé viene a ser el segundo padre de la raza humana, porque recuerde que después del diluvio
Dios destruyó a toda la humanidad, solo quedaron Noé y su familia, y a partir de él iban a multiplicarse e iban a reproducir la humanidad sobre la tierra. Dios limpia la tierra con el diluvio. 7 días a 7 días de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé y su familia y los animales entraran al arca. Y esto es algo interesante, que es una duda que seguro van a tener: ¿cómo es que Noé entró a los animales? Bueno, cuando un animal está amenazado por un gran peligro, ellos perciben los peligros en la naturaleza, en cierta forma se vuelven, por así decirlo, mansos. Y es que quizás que por esto que Noé pudo introducir a los animales salvajes, como el león y otros animales salvajes, a el arca. Eso es lo que dicen algunos. Pero a mí me gusta pensar, hay otro pensamiento, que en realidad lo que Noé metió al arca eran especies cachorros, eran recién nacidos y quizás después iban a crecer y se iban a reproducir. Cualquiera de las dos está bien, pero yo me inclino más que quizás lo que metió en el arca Noé eran animales jóvenes que eran más fácil de sujetarlos, porque andar a sujetar a un león grande, ¿no? Nos come entero, ¿no? Pero si vas a agarrar un cachorro de un león, es como que es mucho más entendible de que pueda haber metido Noé toda clase de animales salvajes, ¿no? Y no solamente salvajes, sino otros animales silvestres, que en sus instintos naturales se va a defender. Entonces, Dios, cuando, cuando vio que la familia de Noé y los animales entraron en el arca, fue Dios que cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta al arca. Noé ni su familia podía hacer esto. No, ellos no cerraron el arca, sino que fue Dios el que cerró el arca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué destaco esto de que Dios fue el que cerró la puerta? Significa que el periodo de gracia había terminado. Ya Noé le venía diciendo a la humanidad: miren que se viene el diluvio, miren que se viene el juicio de Dios, miren que entren al arca, que es la protección de lo que se viene. Y se le burlaban, se le reían, seguían su estilo de vida pecaminosa increíble. Entonces Dios, cuando metió a su gente al arca, fue él mismo que cerró el arca. Esto nos habla a nosotros de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene un límite. Y acá capaz que va a decir: está diciendo herejía. Mi querido hermano, uno dicen que la época en el pacto de la gracia podemos hacer lo que querramos porque Dios nos va a perdonar, estamos en la gracia. Pero déjame decirte que en realidad, mi querido hermano, tenemos mucha más responsabilidad nosotros, que hemos conocido la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo, y tarde o temprano está pronto a suceder. La gracia va a ser consumada cuando se produzca el arrebato. Mientras tengas tiempo de entrar al arca, mientras puedas hacer entrar al arca a toda tu familia, el tiempo es ya, porque la gracia de Dios se acabará en un momento y el arca se cerrará. Esto es importante tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos donde cada vez está más cerca
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo a que entres a la gracia de Dios. Amén. Así que el carácter repentino e inesperado del diluvio, porque entran al arca, se cierra la puerta y de repente, ¡pum!, lluvia, lluvia, lluvia sin parar por 7 días. Este hecho, este carácter repentino de la lluvia, es ni más ni menos cómo será la segunda venida de Cristo. Repentino, de repente. Nadie sabe la hora, velad y orad, nadie sabe, así como en los días de Noé será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren Génesis ya hablando de la segunda venida de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? El creyente debe estar preparado en todo momento para aquel día. Mateo 24, 36 al 42 lo dice así. En el capítulo 8, desde el versículo 15 al capítulo 9, versículo 17, Dios establece un nuevo orden. Dios elimina a toda la humanidad, mantiene vivo a Noé y a su familia, entonces era necesario un nuevo orden. No es que Dios lo que había establecido antes era malo, sino que la maldad del hombre hizo que las cosas se dieran así para un nuevo orden. Al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por el juicio de Dios. Cuando bajó del arca Noé y su familia, el juicio de Dios había limpiado de todo pecado, de toda esa maldad, de ese tiempo oscuro, de esa época oscura. Figurativamente era una nueva creación, metafóricamente, y la humanidad iba a comenzar de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios, como una señal de agradecimiento porque él y su familia habían sido liberados y consagrarnos, y consagraba su vida a Dios para el futuro. Cuando nosotros empezamos nuestra nueva vida de cristiano, de manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es necesario que cuando empezamos nos ofrezcamos a Dios y demos gracias por lo que Él ha hecho y podamos nosotros consagrar nuestra vida para ese futuro que nosotros desconocemos. El pasado ya pasó, el futuro es de Dios, pero el presente nos compete a nosotros. Entonces, te quiero dar este consejo: consagra tu vida hoy. ¿Amén? El nuevo orden estaba dando provisiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Después del diluvio había que hacer algo para dar seguridad. Primero, lo que hizo para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Después de todo lo que pasó en el diluvio, de la alteración del clima, Dios establece las estaciones del año como primer ítem de este nuevo orden. Después reiteró el mandamiento de que el hombre, debía multiplicarse. Nunca esto cambió, debemos multiplicarnos con responsabilidad, obviamente. Estableció la pena capital. ¿Qué era la pena capital cuando establece este nuevo orden? Que la sangre estaba prohibida comer, porque la sangre representa la vida. En la sangre, dice la Biblia, está la vida, y porque era el medio por el cual iba a producirse la expiación. También hizo un pacto con el hombre prometiendo que jamás volvería a destruir a la tierra por medio de un diluvio. Yo cada vez que veo un arco iris en el cielo digo,
A veces digo, Señor, seguro que nos debes estar queriendo destruir, porque a veces estamos tan mal la humanidad, cada vez estamos más complicados que me da ahí cosas, ¿no? Pero Dios aquí en este nuevo orden establece un pacto que dice que nunca más va a destruir la tierra por medio de un diluvio, pero sí lo va a destruir de otra manera. Así que agarrémonos más que nunca de la mano de Dios. Bien, vamos a ver en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Vamos a ver algo muy increíble, que es la dispersión de las naciones. Capítulo 10 y el capítulo 11, como usted puede estar viendo en este mismo momento, confiando en que usted está con su Biblia ahí, en el capítulo 10 vamos a ver la dispersión de las naciones y en el capítulo 11 vamos a ver la gran torre de Babel. En el capítulo 10 vemos los descendientes y en el capítulo 11 vamos a ver que esta gente empieza a construir una torre. Y yo me preguntaba por qué se dedica tanto, 2 capítulos enteros, a la dispersión de las naciones. Porque Dios quería demostrar que la humanidad es una sola. El plan de Dios, el plan de Dios es una. El plan de Dios, las naciones, no, está diciendo que las naciones no iban a ser excluidas de su misericordia. Vamos de nuevo. Acá vemos en el capítulo 10 las descendencias de la humanidad. Pero cuando se produce la dispersión, cuando Dios produce la confusión de las lenguas y se empiezan a dispersar por las lenguas, que es el medio de comunicación, es el medio que determina de que uno es de una nación diferente a la otra. Dios estaba diciendo que la humanidad es una sola, pero a pesar de que hubo esa dispersión, el plan de salvación es para todas las naciones. Y vamos a ver más adelante en la historia de Abraham, en capítulo 12, versículo 3, que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones. En cierta forma, Dios estaba, recuerde usted que la Biblia está centrada en la historia del pueblo de Dios, de cómo escoge Dios a una nación y que por medio de esa nación iba a venir nuestro Señor Jesucristo y que por medio de Jesucristo todas las naciones iban a alcanzar la salvación. A través del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de la salvación. El plan de Dios para las naciones no serían excluidas para siempre de su misericordia. A través del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de la común salvación. La Torre de Babel. Babel es el inicio de Babilonia, el imperio pecaminoso, el imperio sucio, el imperio que iba a representar en cierta forma todo lo malo de la humanidad. La ciudad de Babel estaba edificada en una llanura y se encontraba entre el río Tigris y el río Éufrates. La pregunta es, ¿por qué a Dios le molestó que estaban edificando esta torre alta? Bueno, lo primero es que los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra. Esto viene a ser la contraparte de Hechos 1:8. La Torre de Babel viene a ser la contraparte de Hechos 1:8, de que recibirán poder y me serán testigos de las naciones. Sin embargo, aquí en la Torre de Babel vemos
que todos estaban concentrados en, en un solo punto. Y no solamente que estaban en un solo punto, sino que había una intención de exaltación personal. Vamos a construir lo alto que podamos llegar y que puedan ver todo lo que somos. Gloria a mí, el ego. El ego. Qué peligroso que es el ego, la altivez. Usted sabe que Dios rechaza al orgulloso. Esto es lo que estaba pasando en Babel. En cierta forma querían llegar a ser igual a Dios, en cierta forma. ¿Por qué? Porque ellos estaban excluyendo justamente y nada más y nada menos que a Dios de sus planes. ¿Bien? Entonces dice en el versículo dice, para que lo veamos, en el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámosle un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y bueno, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces así el origen de las naciones. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahí Dios desechó todos estos planes. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí se esparció sobre la faz de toda la tierra. Miren ustedes, Babilonia significa confusión. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá mucha confusión. El espíritu de Babilonia iba a empezar a regir no como ciudad, sino como un espíritu. Acá estamos viendo el inicio. En Apocalipsis vamos a volver a ver que habla mucho sobre Babilonia, sobre la ciudad fornicaria. Es algo interesante que en este libro de Génesis estamos viendo no solamente el origen de las naciones, sino que estamos viendo el origen de los tiempos finales, que es confusión. Babilonia, confusión. Pero gloria a Dios que Él tiene su plan de salvación para todos aquellos que le reciban en su corazón. Así que hasta aquí hemos llegado a la primera parte de Génesis. Recuerde usted que Génesis estaba dividido en dos partes. La primera parte de historia primitiva y la segunda parte la historia patriarcal. Así que rápidamente hemos visto el diluvio, hemos visto cómo iba en aumento la corrupción, cómo Dios escoge a Noé para que sea una esperanza, cómo Dios mismo es el que cerró el arca, como indicando que la gracia tiene un límite y que Dios establece un nuevo orden con la salida de Noé y su familia al nuevo mundo, donde Él establece que iba a haber las estaciones del año para la vida de la humanidad, que ellos debían multiplicarse, que ellos tenían el dominio sobre toda la creación, los animales, y que establece la pena capital, que la sangre no podía comerse porque era lo que representaba la vida y expiación. Y acá vemos también que Dios establece un pacto prometiendo que nunca más
va a destruir la humanidad con un diluvio. Y hemos visto la dispersión de las naciones. Dios tiene un plan para las naciones, pero que iba a ser a través de un pueblo escogido, el pueblo de Israel. Vamos a ver en la segunda parte de Génesis, que empieza con el padre de la fe, Abraham, y por medio de él iban a ser benditas todas las naciones. Hemos visto la torre de Babel, que es Babilonia, que significa confusión. Los tiempos finales habrá confusión. Y hablando de los tiempos finales que iban a ser como los días de Noé, donde muchos se iban a empezar a vivir de una manera desenfrenada, iba a haber advertencia, pero bueno, cada quien iba a tomar su estilo de vida inmoral. Pero nosotros, como Noé, debemos establecer el Evangelio de Dios y tratar de que entren los que más puedan al arca, a la gracia, a la salvación eterna. Amén. Hasta aquí hemos llegado. A continuación vamos a estar respondiendo algunas preguntas que me han estado llegando. Hemos terminado la primera parte del libro de Génesis, de la parte de la historia primitiva. Y bueno, como ya estuve compartiendo con ustedes en el grupo de WhatsApp, estuve preguntando si había alguna inquietud respecto a la materia de lo que se va viendo, o aún lo que no se haya visto, que podamos poder sacarnos las dudas, ¿no? Espero que sea de bendición, gracias a sus dudas, a sus preguntas. La verdad que eso enriquece a la materia. Y bueno, animarles a aquellos que todavía tienen sus dudas, sus preguntas, las puedan estar haciendo en privado o en el grupo de WhatsApp, no hay problema. Recuerda que tu pregunta puede ser la duda de otro compañero o de otra compañera, así que bueno, voy a estar contestando algunas preguntas que me han llegado. Por ejemplo, en Génesis 4, capítulo 4, versículos 23 y 24, aparece un personaje que se llama Lamec, que es descendiente de Caín. Recuerde usted que Caín había recibido la protección divina de parte de Dios, diciéndole que todo aquel que quiera hacerle daño a Caín iba a ser vengado 7 veces. De repente vemos a este Lamec en el versículo 23 y 24 que le está hablando a sus esposas, después lo puede buscar en la Biblia, y le dice que sí, que él, aquel que atente contra la vida de él mismo, de Lamec, iba a ser vengado 70 veces. Él sabía, de cierta forma, que Dios había establecido la protección, como les estaba comentando al comienzo, de la misericordia de Dios siempre está para los cristianos o no cristianos. Bueno, en este caso, lo que Lamec estaba diciendo, porque recuerde, 7 veces iba a ser vengado Caín, todos aquellos que quieran atentar contra Caín, y él, Lamec, se atribuye 70 veces que iba a ser vengado, y le estaba diciendo a sus esposas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Pues Lamec venía arrastrando la misma intención, la misma actitud de asesinato que había tenido Caín cuando mató a su hermano Abel. Lamec estaba dispuesto a cometer la misma acción de asesinato. Y como obviamente, como todo joven, siempre quiere hacer algo más que sus padres. Bueno, lo natural es que el hijo, si el padre llegó hasta 10, el hijo debería pasar a su padre. Bueno, eso es lo natural. Lamentablemente muchas veces esto también se lo aplica en lo malo, y Lamec
tenían la misma intención de Caín, de un asesino. Y esto, ¿por qué remarca la Biblia esto? Para que usted pueda ver que realmente, como les estaba comentando, de la línea de pecado y la línea santa que iba a ser Set, acá vemos que realmente cada vez la descendencia de Caín, la descendencia pecaminosa, cada vez iba siendo más oscura, más perversa, más asesina. Esto nos muestra a nosotros de que cada vez se iba a ir pervirtiendo más. Por eso es que es el dicho de Lamec, de que él iba a ser vengado 70 veces más. Esto es una de las acotaciones que hizo la compañera, muy interesante. Nos sirve a nosotros para ver que la descendencia de Caín cada vez se iba a ir pervirtiendo más. Otra de las cosas que lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir porque es interesante, en Génesis 6, capítulo 6, versículo del 2 al 4, la Biblia habla de hijos de Dios y hijos de los hombres. Recuerden que el tercer hijo de Adán era Set, S-E-T, Set. Era el tercer hijo que Dios le había dado a Adán y a Eva. Le da a este hijo para conservar la santidad de Dios, la línea santa de Dios. Por eso la Biblia, cuando habla en esta parte, los hijos de Dios, está refiriéndose a los hijos, a la descendencia de Set. Y cuando habla de los hijos de los hombres, está refiriéndose a la descendencia de Caín. Recuerden la línea pecaminosa, la línea santa. En un momento, la línea santa empieza a ver perversión y empiezan a mezclarse, empiezan a tener relaciones sexuales cuando Dios en cierta forma les había dicho que ellos debían mantener esa santidad, esa línea santa, y la Biblia dice que de esta unión de los hijos de Dios y los hijos de hombre, iban a nacer hombres extraordinarios, gigantes, como les había comentado en su momento. Y aquí quiero aclarar algo muy interesante que yo lo pensaba en su momento, me parecía algo increíble, pensar de que los hijos de Dios en realidad se referían a seres angelicales. En realidad, debo acotar que los ángeles son seres asexuales. Quiere decir que no son ni varones, no son ni mujeres. Aparte, son seres espirituales, por lo tanto, no pueden tener relaciones sexuales, ni mucho menos poder engendrar hijos. Esto es una mitología que se fue dando, que a mí me encantó porque en su momento yo veía esto de los héroes, de que eran semidios y toda esta historia, pero bueno, la verdad es esta, los ángeles son seres asexuales, ellos no pueden engendrar, así que en esta sección del capítulo 6, cuando les recuerdo, los hijos de Dios se refieren a la descendencia de Set, y los hijos de los hombres se refieren a la descendencia de los hijos de Caín. Esta es otra duda, pregunta que me llegó. Otra pregunta que no había quedado un poco claro, el tema de la imagen y semejanza de Dios. Quería aclarar un poco más esto. La imagen y semejanza de Dios. Recuerde bien de que no significa que nosotros nos parecemos a Dios, ni que Dios se parece a nosotros literalmente. No es que Dios se sacó una fotocopia y nosotros somos fotocopia de Dios. Debemos entender que Dios es un ser espiritual y mucho más es un ser eterno.
o sea que no tiene forma, no hay forma de encontrarle forma a Dios, valga la redundancia. Cuando nosotros salimos a decir que somos imagen, la imagen de Jesús, en cierta forma no está mal decirlo, teológicamente, literalmente está mal tomado, pero en cierta forma no hace daño porque en realidad Dios, Jesús, vino a este mundo y se hizo hombre. Él se tuvo que hacer hombre para que nosotros podamos identificarnos con Él. Imagínate si Dios hubiese venido como realmente es un espíritu. Nosotros no nos podríamos identificar con algo tan sin forma, algo sobrenatural. Sin embargo, Él en su eterna misericordia y gracia, Él se hizo hombre como usted y yo, para que podamos identificarnos, para que podamos sentir identificación con nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que Él fue tentado, Él sufrió hambre, sufrió persecución, sufrió cansancio, para que nosotros podamos identificarnos con Él. Por eso, en cierta forma, cuando hablamos de la imagen, que somos hechos imagen de Jesús, en cierta forma, teológicamente está mal, pero tampoco hace daño, o sea, no hay problema. Pero recuerden esto, que somos, que Dios es un ser espiritual. Aparte, cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, recuerden los 4 aspectos que habíamos hablado, que primero, que nosotros somos los únicos que hemos recibido el soplo de vida. Y a través de ese soplo de vida nosotros hemos recibido un espíritu inmortal, por el medio del cual nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con el Espíritu Santo. Otro aspecto es que somos morales, que tenemos libre albedrío, no respondemos a nuestros instintos. Otro, que somos seres racionales como Dios. Él es un soberano, no es que no usa la razón. Obviamente que mis pensamientos, como dice su palabra, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, nada que ver, pero aún así tenemos la misma capacidad de poder formar ideas y tenemos el dominio sobre la naturaleza. Entonces, para resumir, cuando hablamos de la imagen y semejanza, quiere decir que hemos recibido soplo de vida, hemos recibido la moralidad de Dios de distinguir entre lo bueno y lo malo, tenemos conciencia, libre albedrío, somos seres racionales y tenemos dominio sobre la naturaleza. No podemos decir que somos iguales a Dios literalmente, porque no, Dios es un ser espiritual. Otra de las preguntas que me llegó, o dudas, si hubo un hijo antes de Caín y de Abel. La Biblia habla en el capítulo 4 que Adán conoció a Eva. Y usted sabe que la palabra conocer en la Biblia se refiere a relaciones sexuales. No es que se empezaron a preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, no. Cuando dice conoció, quiere decir literalmente que Adán tuvo por primera vez relaciones sexuales con Eva, y como fruto de esa relación sexual vino Caín y después vino Abel. O sea que antes de Caín y Abel no hubo otro hijo. Caín y Abel fueron los 2 primeros hijos, y como estuvimos hablando en esta clase, Set vendría a ser el tercer hijo de Adán y Eva. No, otra de las preguntas clásicas de Génesis es si realmente lo que Adán y Eva
comieron fue una manzana? Esta es una pregunta muy, muy frecuente. Me ha pasado hace poco. Y en verdad, la Biblia en ningún momento menciona que lo que comieron Adán y Eva haya sido una manzana. En el Génesis 3, versículo 3, dice el fruto del árbol. En ningún momento dice la manzana del árbol. Entre otras palabras, el fruto del árbol de la vida es un fruto que no coincide con ningún género de frutas que nosotros conocemos, mucho menos una manzana. Así que no es que Adán y Eva comieron la manzana. Bien, otra pregunta que me llegó es si el árbol de la vida y el árbol del bien y el del mal eran un solo árbol. Y la respuesta es no, son dos árboles diferentes. En Génesis 2, capítulo 9, vamos a ver que dice el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Vemos dos árboles, son dos frutos diferentes. El fruto de la vida da vida, el fruto del bien y del mal da el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Tienen dos efectos, estos dos efectos son diferentes y solo el árbol de la vida vuelve a aparecer en Apocalipsis, como por ejemplo en Apocalipsis 22, 1 y 2, cuando habla de que comeremos del árbol de la vida. No se vuelve a mencionar el árbol del bien y del mal, porque ya no será necesario, porque ya estaremos con nuestro Señor en la eternidad. Es decir, que tenemos otra de las razones por que decimos que son dos árboles diferentes, es que uno era prohibido, que era el árbol del bien y del mal, y el otro sí estaba permitido, que era el árbol de la vida, que era lo que le iba a permitir que puedan estar viviendo. Así que estas son las preguntas que me han estado llegando, muy buenas preguntas. Los felicito a los que han estado haciendo estas acotaciones importantes y aquellos que, les vuelvo a recordar, tienen algunas dudas, lo pueden hacer llegar por privado, no hay ningún problema para que podamos estar sacando todas las dudas. La próxima clase vamos vamos a empezar a meternos en la segunda parte de este libro, que es la historia patriarcal. Vamos a ver la historia de Abraham, vamos a ver la historia de Isaac, vamos a ver la historia de Jacob, y vamos a terminar con la historia de José. La Biblia, Génesis termina con la historia de José. Vamos a ver más adelante por qué. Pero bueno, para que tengan en cuenta, por favor, si pueden estar leyendo, y el trabajo práctico lo vamos a estar entregando para que usted pueda resolverlo en lo posible. Va a ser un trabajo sencillo, pero hay que sentarse y hacerlo. Va a ser divertido, así que le pido por favor que lo pueda hacer. Y bueno, Dios mediante vamos a estar encontrándonos en la próxima clase y recuerden que tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso, a un Dios que te ama y que tiene un propósito con tu vida. Animémonos unos a otros, no descuidemos a nuestros hermanos de la fe y más que nunca estemos congregándonos, estemos fortaleciéndonos en la fe. Así que mi querido hermano, nos estaremos viendo en la próxima, en la quinta clase de esta hermosa materia del libro de Génesis. Dios te bendiga grandemente.